cargo que estaba de moda en ese tiempo, o presidente. San Martín rechaza. ¿Y cuál es el cargo que asume? Protector del Perú. Porque esa es la concepción. Son los pueblos los que construyen su soberanía. Andresito, en la proclama de 1816, a los que trataba de liberar los 5 pueblos misioneros guaraníes que quedaron en manos de los portugueses, que ahora es Río Grande do Sul, que es San Borja, Santo Ángelo, San Miguel, San Luis. Él manda una proclama a sus hermanos y le dice, no me voy a acordar todo como está escrito, pero he puesto mi ejército ante los portugueses, ante las demás provincias y ante Buenos Aires, para que los pueblos sean libres. Mi objetivo es liberar, no gobernar, porque los pueblos deben gobernarse por sí. Esa es la proclama de Andresito. Los pueblos deben gobernarse por sí. Esa es la diferencia entre un ejército liberador y un ejército conquistador. Los conquistadores ocupan el territorio, someten a los pueblos, saquean a los pueblos. Esa es la identidad. Son los dos proyectos. Y eso es lo que está absolutamente actualizado. Por eso nosotros en Corrientes nosotros los trabajadores hicimos un congreso el 29 de junio, este 29 de junio que pasó, conmemorando aquel proyecto histórico, pero para asumir el compromiso de seguir constituyéndonos como sujetos sociales de derecho y por lo tanto sujetos políticos de derecho. Depende de nosotros el ser libres. Ya no tenemos que esperar ejércitos liberadores, ya cumplieron. Y muchas veces no estuvimos nosotros a la altura de las circunstancias. Por eso los golpes de Estado tienen que ver con el proyecto conquistador, con el proyecto de las oligarquías, de ocupación, de saqueo. Y para poder saquear a los pueblos, para poder someterlos, debe haber genocidio. Genocidio, hay que romper y terminar con la identidad cultural de los pueblos. Esa identidad cultural es lo que nos hace soberanos. Es nuestra identidad de cómo queremos vivir. Y depende de nosotros. Es de organizarnos. Por eso nosotros, en la historia, hay 2 tradiciones republicanas. Por eso, porque hay muchos que reivindican la recuperación de la república. No, son 2 tradiciones republicanas. Porque la república nace en contra del absolutismo y es una república oligarca. Nace la república en Grecia con esa identidad. Y después viene la revolución democrática en el 461 a.C. en Atenas. ¿Y cuál es la revolución democrática? Es la liberación de los pobres. Así está. Reforma agraria. La revolución democrática, republicana democrática de Atenas, de Pericles, es que está prohibido la esclavitud de un ciudadano ateniense. Y para que no puedan ser esclavos, deben recibir los elementos materiales para vivir libremente. Y para eso la tierra y los instrumentos para trabajar y ser libre. Esa es la revolución democrática. Por eso, liberación de los pobres, reforma agraria. Ese es el proyecto republicano democrático de los pueblos libres.
Y esa es la revolución republicana democrática que está en la Constitución del 49, que también fue derogada por un decreto de una dictadura, por la fuerza. ¿Y cuál es la Constitución democrática del 49? Liberación de los pobres, los derechos de los trabajadores a no ser esclavos, salario digno, mínimo vital y móvil, el mínimo para vivir, todos los derechos sociales para ser libres. Y un punto clave que ahora está mucho más definido es la propiedad de la tierra y de los recursos naturales por parte del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado debe garantizar ese patrimonio para el pueblo. Así está, en la Constitución del 49. Y en sus artículos dice: la tierra tiene una función social, es para quien la trabaja, y el trabajo debe estar al servicio del desarrollo de los pueblos, no del enriquecimiento y menos del enriquecimiento de los afuera. Por eso